Hola, Hola, buenos días. ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y ¿Qué usted? más, Carolina? Mucho gusto. Mucho gusto. Una preguntita. ¿Su nombre se pronuncia Ivonne o Ivone? No, Ivonne, Ivonne, ok, no quiero mal pronunciarlo. no te preocupes. Bueno, Mira, voy a quitar la cámara ¿sí? porque a veces la conexión acá, como estoy en un pueblo, no es tan buena. No, Entonces está puede bien. ser que la llamada se cuelgue, ¿vale? Solo Sí, quería pues que me vieras para que nos pudiéramos saludar. sí, Mucho está gusto. bien. Mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Aureliano Zamudio. Soy nacido en Morelia, Michoacán, México. Yo vengo de México y llevo más o menos aquí en Estados Unidos unos 20 años. Estoy estudiando leyes en la Universidad de Monterrey. Y pues toda mi familia viene de México, como le dije, y se dedica a sembrar aquí a la agricultura. Y ahorita estoy en mi último semestre de universidad, ya para ir a la escuela de leyes. Dios quiere. A sus justo. Ujú. Bien, bueno, Aureliano, te perdí en la última partecita, entonces si quieres puedes quitar también tu video, a lo mejor para que no se nos sature la llamada. Es que como te digo, acá hay muy mal internet Eh, y prefiero escucharte mejor. oh, ay, disculpe, espérame. Es que Bueno, pero, o sea, discúlpame la impertinencia, Aureliano. Llevas 20 años viviendo en México, no, en Estados Unidos. perdón, No, en Estados Unidos, sí, llevas 20. nací en México, pero me vine como a los 3 añitos, chiquito. Claro, sí, eres muy chiquis, además Sí, te iba a decir, sí, eres muy joven para. Claro, pero voy a decir algo también, o sea, tu acento no se ha perdido. Yo pensé que llevabas menos. no, no, no. En la casa, de hecho, hablo mucho español, sobre todo. Y todo, o sea, todos los videos que miro, toda la música es en español. Es español, en latino, digamos. Sí, sí, sí. Ok, O sea, está muy bien que no quieras perder tu raíz originaria, menos teniendo una raíz tan buena. sí, o sea, pues muy orgulloso de ser mexicano. Claro. Latino en especial, pues, ¿verdad? Ujú, claro, sí. Bueno, cuéntame entonces, eh, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo? Pues bueno, estamos tratando de ver cómo es el periodismo en diferentes países, en clase con la señora Porras. Ujú. Y a mí me llamó mucho la atención porque pues yo he visto muchos shows de, pues, o sea, de Colombia y todo lo que se relaciona a Colombia viene siendo como de narcos, ¿verdad? Cuando uno piensa Colombia, piensa a Pablo Escobar o Sí. piensa a cocaína, piensa que esto. Y pues es igual que en México piensan que es México y piensan pues los carteles, el Chapo Guzmán, cosas así. Entonces quiero ver cómo el periodismo se compara y es diferente en Colombia y cómo el proyecto que ustedes están haciendo con el radio está ayudando a la comunidad, ¿verdad? Pues mira, a ver, te cuento brevemente como quién soy para que puedas tener también como una idea, ¿no? Sí, Bueno, eh, yo soy Ivonne Pico, pues, me puedo definir como una comunicadora, principalmente dedicada pues al oficio de la radio hace 20 años. Empecé muy joven en el movimiento de las radios comunitarias de Colombia. El movimiento cumplió formal, legalmente, digamos, con licencia y con frecuencia para operar 20 años. Este año las emisoras están justamente recibiendo el trámite, la aprobación de una renovación por 10 años más. Y nosotros estimamos que existen en el país unas 600 emisoras comunitarias. Es un universo grande. ujú, Las emisoras comunitarias están definidas para municipios, para localidades, para pueblos. Una por municipio. Digamos, a pesar de que es una cifra grande, pese a eso, pues todavía hay un buen
digamos, un buen grupo o territorio del país que todavía no está siendo cubierto con un medio local. Eso también hay que decirlo, digamos, pese a que la cifra pareciera significativa, pues no todo el territorio está, digamos, beneficiado en ese sentido, por lo menos el sector social. Las emisoras comunitarias son espacios, digamos, para poder intencionalmente promover pues, el diálogo público local, para que los problemas locales, las dificultades locales, las expectativas de una localidad pasen por los micrófonos. Y los micrófonos se conviertan también a su vez en escenarios para conversar, para dialogar, para debatir. Permíteme un segundito que me llama mi mamá. Entonces voy a contar con mi mamá. Discúlpame, ya estoy contigo. Entonces, bueno, como para resumirte un poco, el asunto del contexto es eso. Estos son emisoras muy pequeñas. En México incluso hay unas experiencias de radio comunitaria también muy interesantes. Yo trabajé con un proyecto que recogía, trataba de articular las radios mayas, es decir, hacia abajo. No sé qué tan cerca, yo no me ubico todavía muy bien, pero estaba más en la zona de Chiapas, en frontera con Guatemala. No está muy... Y ahí, digamos, ahí hay una experiencia de una red muy bonita que se llama la red Boca de Polen, que incluso puedes buscarla por internet. Pero es una red, digamos, de radios evidentemente mucho más campesinas, más indígenas, ¿no? Pero con esa vocación comunitaria. También en México hay dos radios muy chéveres, una que está ahí en toda la frontera en el estado de Sonora, que se llama Radio Bemba. También, digamos, ahí conozco algunas personas, bueno, no sé si todavía estén. Y hay otra que es la radio Guayacocotla, en Guayas, creo. También es una radio, digamos, con vocación, ¿no? De servicio hacia la comunidad. Hay en América Latina, de todas maneras, un par de movimientos continentales importantes, que es bueno que lo tengas en cuenta. Uno se llama ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que tiene sede en Quito y tiene afiliadas de todo el continente, del río Bravo para abajo hasta la Patagonia. Y el otro es AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que también tiene un capítulo de América Latina. Estela puede referenciarte, de pronto ubicarte un poco más, pero que también, digamos, pues no es que te hagan ejercicios permanentes, pero pues por lo menos como movimiento es importante resaltar también el esfuerzo que han hecho, ¿no? Sobre todo por llamar la atención a los gobiernos con el tema de la legislación. Y como tú estás en la escuela de Derecho, entendí, me parece que ese es un tema clave, digamos, el derecho a la comunicación, el derecho a la información, vinculado también un poco a los aspectos legales. Justamente con esto de la renovación de las licencias de concesión en el país, pues hay toda una reflexión en torno a si vale o no la pena renovar las licencias por una razón, y es que el tema de la sostenibilidad financiera, económica, administrativa, no es fácil. Yo te estoy hablando, estoy en San Gil. Este es un municipio, una localidad que tiene, ponle tú, unos 40.000 habitantes, más o menos. No es tan pequeño tampoco. Hay radios comunitarias que operan en municipios de 1.500, 2.000 habitantes. Entonces, imagínate tú, y de todas maneras, los costos que tienes que asumir, los costos fijos para el mantenimiento de una radio no son tan sencillos. O sea, una emisora como la que está acá en San Gil, para que funcione, digamos, con lo mínimo, agua, luz, arriendo, tener una o dos personas que estén como a cargo, podrían estar, a ver, yo creo que por los $10,000 mensuales. Entonces, es bastante. Es bastante. Sí. Sí, entre $7,000 o $10,000. Entonces, el debate es ese, porque si tú, porque además tienes que pagarle al Ministerio de Tecnologías una anualidad,
pagas unos derechos anuales para poder funcionar, pagas unos derechos para poder usar la música, pagas unos derechos también a la DIAN, que es como el fisco, y hay un montón de costos fijos, ¿no? Sí. Que tienes que tener Entonces, cuando tú pones eso frente digamos, al derecho de la comunicación, o sea, lo pones en balanza, pues ahí te das cuenta que es cierto que los estados, por lo menos el estado colombiano, en el 97 permite a la sociedad y a las agrupaciones y a las organizaciones de base acceder a una frecuencia, ¿cierto? Al uso del espectro, a arrendar el espectro, porque de todas maneras el espectro es del Estado, lo administra el Estado. Pero ves que poder mantener eso es utópico también, ¿no? Es utópico porque pues no, tú tienes que buscar el dinero, hacer actividades, rifas, mucho trabajo de voluntariado, damos mucho proceso de ese tipo para poder sobrevivir, subsistir. Una de De mis, hecho, sí. disculpa, una de mis preguntas fue ¿cómo empezó la Cometa? O sea, esa emisora, ¿cómo comenzó? Bueno, yo te puedo contar acá y te puedo incluso enviar el link del libro, que lo puedes leer, que está como, que recoge por lo menos los primeros 15 años del proceso. Y ahí puedes encontrar, digamos, un poco como un relato, pues un relato que está contado más desde la experiencia de la gente que estuvo ahí. Lo que pasa es que, como te digo, esto empieza hace 20 años y las asociaciones no en todos los casos son solo personas, sino una organización de organizaciones. ¿Me hago entender? Sí. Entonces los socios no son personas naturales, o sea, eh, Aureliano Gómez, Ivonne Pico, Pepito Pérez, sino organizaciones. Entonces, eso fue lo que sucedió acá. Los asociados de la organización que tiene la frecuencia, el derecho de usar la frecuencia, es una organización de organizaciones, no de personas. Entonces, detrás de cada organización, pues hay un movimiento. Entonces, hay una organización de vocación campesina, hay una o dos organizaciones de vocación cooperativa y solidaria. Está el trabajo, digamos, social y eclesial también de la diócesis, o sea, del laicado, a través de las iglesias, pero básicamente católicas. Y hay una representación también de quienes en ese momento eran organizaciones de tipo comercial, o sea, una o dos empresas. Esa es un poco en pastilla la base social de cómo surge la Cometa. Entonces, estas organizaciones, los gerentes, bueno, y la universidad de la región también es asociada. Entonces, como que se unen estas organizaciones y gestan un nuevo proyecto que se llama La Cometa, un proyecto de comunicación a través de una frecuencia de radio comunitaria. Esa es la génesis en 1997. Dices que la Iglesia Católica es parte fundamental de este proyecto, ¿verdad? Son 5 organizaciones. 5, pero... Disculpe. La cometa, la base de la cometa son como 13. De esas 13, al menos 5 son de la Iglesia Católica. Claro, está la diócesis de Socorro y San Gil, la pastoral social, la catedral, la iglesia catedral, que es como la iglesia principal del pueblo, el seminario mayor, que es donde se forman los curas, y otra dependencia de ellos. Son como 5. Miro que promueven mucho la paz, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que de todas maneras de la paz se habla como paz insistentemente, tal vez desde en los últimos 5 años, con el esfuerzo político. Es un esfuerzo político lo que hubo detrás del acuerdo de paz. Pero este ha sido un país de gente resistente y de gente
que no se resigna a la suerte de los poderosos que quieren mantener al país en guerra. Entonces, por eso hay iniciativas como Red de Paz a nivel nacional, que nace justamente como con esa intención de juntar las fuerzas del país que estaban haciendo desarticuladamente acciones de paz en todo el país. Y Red de Paz tiene más de 20 años, ¿ves? Entonces, ese siempre ha sido un tema. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Lo que pasa es que en esta región, vamos, en este territorio donde está la Cometa hay muchas emisoras más, unas 40 emisoras más. La vocación siempre ha sido una vocación más solidaria, asociativa y cooperativa. Y buen trabajo, buena parte de ese trabajo fue en su momento, en la década de los 60 más o menos, desde esa época, y los siguientes 40 años hacia acá, un trabajo insistente de la diócesis y de la jerarquía católica de esta región, digamos, más una iglesia más enfocada hacia lo que el concilio y la teología de la liberación proponen. Digamos, antes de que entrara como esa ala conservadora, castrense de lo que fue el papa anterior, que era mucho más conservadora, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, yo tengo 40 años, yo crecí, digamos, y me formé en un proyecto regional mucho más progresista, si se quiere, con algunos matices, ¿no? Que de todas maneras son curas, entonces habrán cosas en las que se paran de otra manera, pero sí bajo la consigna de toda vida sagrada, un poco para insistir en la defensa de los derechos humanos. Otras de mis preguntas que tenía yo en mente es si hay como un tipo de intimidación, de censura que la emisora o los reporteros en Colombia tienen. Muchísima y ahorita mucho más. O sea, con este nuevo, ni siquiera es nuevo, porque de nuevo no tiene nada. Con la remontada del poder de la ultraderecha en el poder, al gobierno, por supuesto. Te voy a enviar un link porque, digamos, desde tu interés como abogado, como estudiante de leyes, creo que vale la pena que mires una multimedia que hizo la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa. La FLIP es una organización que vela por los derechos de la información, la comunicación, la libertad de expresión en el país. Entonces eso es como los asilos para los ancianos o para los niños. O sea, cuando en un país las organizaciones que protegen los derechos sociales, humanos, tienen mucho trabajo, pues es porque el país está en crisis, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, eso es lo más triste, sí. ¿Cierto? O sea, entonces la FLIP ha tenido mucho trabajo últimamente. Entonces te voy a enviar un ejercicio que hicieron ellos en los territorios, una cartografía, se llama así, la cartografía del silencio. Y ahí tú vas a poder ubicar, ellos hicieron como un mapeo de medios, en una buena parte del territorio del país. Y tú vas a ver que hay un muy buen sector de este país silenciado. Entonces, ¿qué significa eso? Que el único acceso a información que tiene esta población es a través de las cadenas masivas. Sí. Y tú tienes muy claro, viniendo de un país, o sea, siendo latino, el poder mediático que tienen los canales masivos y sobre todo a quién sirven, de quién son. Entonces este es un país que no ha podido construirse de otra forma porque el avasallamiento de la información masiva que privilegia al poder, que privilegia a los círculos, digamos, minúsculos de quienes han usurpado la tierra, el agua, los recursos, el dinero, el erario público, pues sirven a ellos. Entonces calcula el nivel de discurso que hay ahí. Y eso es lo que genera
el imaginario social colectivo que tiene este país, que es poco el que encarna Uribe. Este país no tiene esperanza, este país solo se puede levantar a punta de bala, este país tiene que justificar las masacres, este es un país que debe pasar por encima del derecho humano y arrebatarle la poca dignidad que tiene el pobre, porque hay que favorecer a los ricos. La triste historia de nuestra América Latina. Sí, sí, sí. Sí, estoy mirando que Colombia es uno de los países más censurados, de hecho. No, es fatal. O sea, un país donde la censura reina, pues haz tú la cuenta. ¿Qué clase de sociedad construyes ahí? Sí, sí, sí. Donde no puede haber debate, donde no puede haber el disentimiento, donde no se puede, digamos, construir a partir de la diferencia, pues es muy jodido. Porque lo único, ese es un país donde la población promedio considera que los problemas se arreglan con bala. Así de sencillo. Y que el otro no tiene derecho a cohabitar. El otro se elimina. Sí, Se es desaparece. una triste realidad. Y a veces es la violencia, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco lo que en este presente pues estamos intentando hacer. Como ves, todo el tiempo es un ejercicio de persistencia, de resistencia, de no perecer en el intento. Pero cada vez que, digamos, la guerra es perentoria, cada vez que asesinan un líder social, un líder comunitario, un joven activista, por ejemplo, por los derechos de los LGTBI, cada vez que hay que cerrar un canal, cada vez que una emisora queda tan ahogada en dinero que tiene que cerrarse, pues es un proceso que acaba con ella, ¿no? Es una experiencia que se pierde. Así es. ¿Y usted cómo piensa que va a ser el futuro de la radio comunitaria? Esa es una pregunta muy compleja. Mm, Muy compleja en realidad, porque por lo que te digo, digamos, si tú lo piensas a la luz del balance entre lo económico, lo financiero, lo legal, estos son proyectos inviables, porque necesitan de mucho dinero, de mucho esfuerzo para que tú veas los resultados. Es más o menos lo que suele suceder cuando tú me decías que venías de familia de cultivadores. Sí. Entonces tú debes tener muy claro, vamos, cuál es el sistema agrario de un país como Estados Unidos, que está basado en el monocultivo y en grandes extensiones de una sola cosa, porque la inversión que hacen ahí es millonaria. Y un esfuerzo que puede hacer un pequeño agricultor en tu país de origen, sí, que intenta tener 3 maticas de sembrar el maíz originario con unas maticas de frijol, porque crecen juntas, porque son cultivos asociativos, porque aquí tengo una huerta, porque aquí tengo unas gallinas. Eso en comparación al otro. ¿Mm? Es llevado al plano de la comunicación, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, digamos, la cantidad de batiaje que tiene una radio comunitaria es muy poca. Su cobertura, digamos, la cobertura que tiene la licencia a la que accedes, pues depende de dónde puedas poner la antena. Y para poner la antena en cierto sitio, necesitas de los permisos legales, de toda una serie de procedimientos legales que hay. Y muchas veces, por la zona que te adjudican para montar la antena, pues te escucha una parte del pueblo, pero no la otra, o se queda mucho sector rural sin acceder a la frecuencia, digamos, a la radio. Entonces, todo eso está dado así para que favorezca las cadenas masivas, que simplemente es un sistema de enlace, sí, o no, ¿sí? Cómo sí funcionan las cadenas masivas, lo que llaman los grandes medios. Sí. Simplemente se enlazan y tienen masa, pero no es una masa crítica de oyentes, ¿no? Es una masa que no se forma en nada, que no
no tiene pensamiento crítico porque no necesitan que la gente piense. Lo que el establishment menos necesita es que la gente se cuestione, cuestione su forma de vivir. Usted crea que su suerte está echada así y usted vino a ser pobre y que un pobre no tiene derecho a tener dignidad. Un poco lo que una persona como yo mira con esperanza el fenómeno de López Obrador. ¿Entiendes? Sí. O sea, si a López Obrador le va bien, te lo digo, o sea, a todo el movimiento social de América Latina nos puede ir bien. Porque tienes a López Obrador, pero tienes a un Bolsonaro en Brasil, tienes a un Duque, un Uribe en Colombia, tienes al chileno, al García Peña, o sea, ¿sí? Sí. Entonces, por eso, digamos, el tema, como la geopolítica también define muchas cosas, define también hacia dónde van los movimientos. Entonces, nosotros pudimos militar, un poco en el uso de la palabra de la militancia, en la causa de la construcción de paz abiertamente los últimos 5 años, porque ese era el interés político de la agenda presidencial, los acuerdos de paz, y digamos, o sea, había un clima político que favorecía que las iniciativas en torno a eso se dieran. Pero eso cambió el 7 de agosto del año pasado. Y va a cumplir un año este tipo en el poder y te juro, o sea, el país está en recesión. Porque está todo el mundo como, ¿entiendes? Sí. Porque no les interesa, o sea, a ellos no les interesa, les interesan los medios locales para hacer propaganda, lo mismo que los medios masivos. Sí, claro. Entonces, ese es un poco digamos en caricatura, el estado de la situación o de la cuestión. Por último, porque no quiero tomar mucho tiempo. Usted, para los... Háblame un poquito más cerca, perdóname, es que hay mucho ruido aquí donde estoy. Sí, escucho. Entonces, Última sí, pregunta, porque no quiero quitarle mucho su tiempo, ¿verdad? Pero, tranquilo. ¿usted tiene alguna sugerencia para los periodistas en México? Yo creo que, pues, yo creo que no se diferencia mucho el esfuerzo periodístico y de resistencia que hace el movimiento periodístico de México al colombiano. Y yo diría que al de América Latina, o sea, estamos inscritos en las mismas causas. ¿Mm? Luchamos contra la misma pobredumbre. Nos tenemos que cuidar del mismo coco. O sea, porque pues México es un país al que su sistema político también lo cooptó el narcotráfico. Sí. Entonces tú te debates todo el tiempo entre si saco esto, ¿qué va a pasar? Si cuento esto que descubrí, si tiro de este hilo, ¿qué va a suceder? ¿Cuántas fibras voy a tocar? ¿Mm? Entonces, claro, yo creo que, lo que te digo, o sea, el ejercicio que hacíamos con esta red de radios mayas, que es un poco el ejercicio de la gente, la red de comunicadores Boca de Polen, que los voy a buscar, a ver si ellos tienen página. Pues es un ejercicio de lo que está todo el movimiento haciendo en América Latina. Intentando resistir, intentando buscar espacios de denuncia, intentando canalizar sus situaciones, tratar de sacarlas fuera del territorio para que se conozcan en otros lugares, porque en el mismo territorio a veces no es posible contar por la misma autocensura. O sea, muchas de nuestras radios los colegas están autocensurados. Sí. Porque tú te debates en eso, o sea, tú estás en un pueblo metido en la selva del Guaviare con tu emisora, o sea, tú no puedes, ¿cómo abordas la corrupción del alcalde? ¿Cómo? No, pues no se puede. Si el alcalde te presiona, o sea, te manda a los matones,
O sea, apenas si tú no tienes un esquema de seguridad, no tienes un carro blindado, no, o sea, no eres el periodista famoso, ¿entiendes? Exactamente. Ujú. Entonces, mira que estamos más o menos todos en el mismo desamparo, más o menos, ¿no? Porque vuelvo y te digo, o sea, yo siempre he dicho, usted quiere tomar la temperatura a una sociedad, mire cómo trata a los niños y a las niñas, mire cómo trata a los adultos mayores, mire cómo trata a la población más vulnerable, que generalmente son las mujeres, las niñas, los niños y los viejos, Ujú. y cómo trata a los jóvenes. Y ahí puede perfectamente saber qué clase de sociedad es. Hace ese balance desde un poco de la perspectiva del derecho humano. ¿Mm? Ujú. Entonces, ese es un poco, vamos, la historia. Así que, pues las recomendaciones más o menos, yo creo que estamos en lo mismo. El autocuidado, cómo se trabaja un tema, cómo moverse a un territorio para hablar de un tema, cómo, luego qué tratamiento darle, hacerle, que es un tema ahorita importante para el país, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad. O sea, van a empezar a salir temas a la luz, masacres, desapariciones, torturas, y muchos de los perpetradores van a empezar a hablar. Hay muchos, digamos, sobre todo el mando medio, bajo, ¿no? Ujú. Que es el que hace